sí. Sí. Como digo, este año ya la edición 25 y en esta ocasión, siempre en estos premios siempre se da un premio Pegollo y un premio Madreña Purpurina, y era antes, ahora decimos más bien Madreñazo. Son un premio positivo y uno negativo. Uno positivo para reconocer una iniciativa de tanto de personas como de grupos, asociaciones o cualquier otro tipo de institución, digamos, que a lo largo del año hizo cosas o solo asturiano de manera normal, digamos, en el seu labor cotidiano. Y después está el premio del Madreñazo, que lleva precisamente por lo contrario, es decir, personas, instituciones o grupos que durante ese año pues hicieron cosas negativas o hicieron de algún tipo de actividad o por acción o omisión para tratar de dañar la lengua. Pues este año, eso, el premio Pegollo, que es el premio positivo, donde reconocemos el labor de estas personas e iniciativas, pues y una iniciativa empresarial que se llama la Ruta del Queso y la Sidra de Asiego, en Concello Cabrales, que, como digo, ya es una iniciativa empresarial que entamó ya hace unos 10 años y que, bueno, está dirigida y los promotores son dos hermanos, Manuel y Javier Niembro, que son de allí de Asiego, y que, como digo, es una iniciativa empresarial que está basada, digamos, en hacer unas rutas por el pueblo de ellos, donde van explicando a la gente una serie de cuestiones sobre la cultura tradicional asturiana, sobre la etnografía, sobre la elaboración del queso, de la sidra, etcétera, y después también acaban la exposición con una speech y también tienen entre las ocupaciones pues la elaboración de sidra, no llegar. Y para todas estas actividades, tanto para las rutas como para la publicidad, como para los etiquetajes de los productos, pues usan de avezo y con normalidad el asturiano. Y tenemos el ejemplo de la ruta del queso y la sidra de Asiego. La lengua no tiene por qué ser un impedimento, una torga para el desarrollo empresarial, sino todo lo contrario. Seguimos sumando. Pedimos a todos y a todas que deis ese paso, que sigáis sumando por la lengua con la Xunta de Defensa de la Lengua Asturiana y en la vuestra vida personal particular, que al fin y al cabo eso es el ejemplo que hay que dar siempre la lengua personal. El madreñazo de este año pues va para la consellera de Cultura, que es la señora Mercedes Álvarez, que y un poco bien a sumarse a la galería de estos 25 años, por la que ya pasaron más conselleros de cultura, concejales, delegados del gobierno, etcétera, que representa un poco la galería de los horrores de los políticos asturianos que tuvimos que sufrir estos años y que teniendo entre sus competencias la política lingüística y el desarrollar proyectos que hagan que el asturiano salga de la situación en la que esté y salga de la situación de peligro de desaparición en la que está, pues haciendo, digamos, omisión del sol deber y de esas competencias, pues dedícase precisamente a eso, a no hacer política lingüística. La mujer que tintos velas no hay tonta y tendida. Si una vela se la acaba y a otra le queda ofendida. No me rondes, que no quiero ser rondada. Soy tía de tales flores, no quiero ser rondada. Las estrellas corren, yo no dejo de correr. Donde me encuentre la noche, ya quiero conocer. Despedida en partida, tuve con mi amante. Despedida en partida, que el amor nunca se pierde.
nero che tocco te ibas a parlare solo c'è fatto los sueños para has pedido vos canto a todos en general que mi corazón no quiere con ninguno que le pague